Navidad, 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 Gloria, Gloria, Gloria. Pues os doy la bienvenida aquí en el Arca del Sol, en pleno solsticio. Nacer al Cristo íntimo. De esto nos habla el nacimiento. Nos habla cada cual, nos habla cada uno de nosotros. No habla solamente del niño Jesús. Habla de despertar a nuestra naturaleza más profunda y a nuestra naturaleza original. Y esto no puede ser sin el sacrificio, porque es la palabra, el sacrificio de nuestros animales, podemos llamarlos así, animales interiores. Una forma más moderna de decirlo sería nuestros yoes, mejor dicho. Sin este sacrificio que los pueblos antiguos realizaban literalmente, y a lo saber ritualmente, incluso con seres humanos, normalmente y las más veces con animales, y en tiempos de los profetas judíos, pues ya clamaban los profetas como, ¿no? Alertaban sobre el sentido del derramamiento de sangre y la necesidad de hacer ese sacrificio de manera interior, sin necesidad de hacerlo exteriormente. Pero cuidado, lo hemos dejado de hacer exteriormente de esa manera, aunque lo hacemos de una manera peor, por ejemplo, matando los animales para comerlos y de la manera que lo hacemos en Occidente. Pero igualmente no hemos comprendido que lo que había que hacer era hacerlo interiormente, sacrificar, inmolar esos yoes, esas bestias, esas distintas cabezas de la hidra que impiden ese nacimiento a la luz. Cuando esto no se realiza, y además tampoco se ritualiza exteriormente, el equilibrio universal, por decirlo de alguna manera, va a hacerlo, va a atender de manera natural al reequilibrio, con lo cual si se producen daños y si no hay reparaciones a cambio, si no hay un pago de deudas, pues se cobran automáticamente esas deudas, y entonces pueden ocurrir sacrificios colectivos, exteriores colectivos, a veces masivos, a veces trágicos. Este es el sentido de la matanza que perpetró Herodes al nacer el pequeñito Mesías, la matanza de los santos inocentes. Y eso continúa por ley de equilibrio universal. Cuando no hay esos sacrificios interiores, va a ocurrir, de todas maneras, a nivel individual o a nivel colectivo. Y si nos fijamos bien, muchas tragedias en las que pierden la vida inocentes, como puede ser mismamente con un súbito cataclismo natural, como nos ha habido este año y no pocos, en algunas ocasiones, si nos fijamos, ocurre cerca de fechas que tienen un significado en el curso solar. Lo que ocurre es que el hombre moderno se ha desentendido del calendario sagrado. Lo contrario de sacrificar nuestros animales es cuando nos movemos por ellos, y eso es estar mordido de la serpiente, eso es estar envenenados. Entonces, evidentemente hay dos niveles: el que ni siquiera nos demos cuenta de que estamos envenenados y incluso pensamos que somos esos animales, y otro nivel en el que nos damos cuenta que eso no es nuestra identidad y que nos hace daño. Y ahí está la salvífica asta con la serpiente que alzó Moisés en el desierto, literalmente, y que es el caduceo medicinal como símbolo universal para que se pueda ascender de nuevo, como dice aquí en este pasaje Juan, Jesús, que el Hijo del Hombre, ¿no?,
es que pueda subir al cielo lo que bajó del cielo, que es nuestra parte eterna, es decir, reintegrar la vida eterna. Coloquio de Jesús con Nicodemo. Lo leemos en San Juan 3. Había entre los fariseos uno, magistrado de los judíos, que se llamaba Nicodemo. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió y le dijo: en verdad te digo, quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer uno que es anciano? ¿Por ventura puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, quien no naciere por agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No extrañes que te dijera: os conviene nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden suceder estas cosas? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio nuestro. Si os he hablado cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare de cosas del cielo? Y ninguno ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Quería leer este pasaje ahora que es Navidad para hablar del nacimiento. Me parece que es un pasaje precioso que dice muchísimo cada versículo, lo cual no vamos a desarrollar aquí, no es la intención, pero simplemente fijaos que Nicodemo viene de noche porque se esconde, porque está en la oscuridad todavía, como lo muestran sus preguntas. No comprende bien lo que le dice Jesús, que le habla de ese nacimiento por el agua y por el Espíritu, es decir, ese bautismo del agua y después el segundo nacimiento por el fuego, que es un misterio del que se habla aquí para poder entrar en el reino de Dios, que es entrar en la paz de Dios, la verdadera paz. Nicodemo no comprende del todo, y fijaos que se puede ser, como ocurre muchísimo y más que nunca hoy día, pienso, doctor, se puede ser doctor en leyes y no comprender lo esencial. Un nacimiento al espíritu, un nacimiento que marca la entrada a nuestra dimensión divina, porque de eso se trata. Y está en juego el agua y el fuego, está en juego la alquimia natural. La alquimia no es ninguna materia anticuada, no es ningún ancestro de la química. Eso es una visión infantil también, es una visión ignorante del materialismo. La alquimia es el proceso de madre naturaleza, porque si digo solamente natural, el hombre moderno se ha desentendido de lo sobrenatural, pero lo verdaderamente natural es sobrenatural. Por eso digo de madre naturaleza con N mayúscula. Es el proceso mismo de la creación que se reproduce en todo y particularmente nos concierne en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un ser humano. Los verdaderos procesos interiores no son químicos solamente, son alquímicos. Y eso se puede observar con la mirada interior, con la mirada del alma,
Y esto es algo que es muy importante a la hora de comprender lo que es la medicina, de la que hablamos nosotros siempre aquí, que es la medicina eterna, sagrada, de luz, o como se quiera decir, que no tiene nada que ver con esta medicina científica, ni tampoco con su contrapunto actualmente de medicinas dichas naturales, terapias alternativas, por lo menos en la mayoría de los casos, y cómo se practican. Porque evidentemente si se desconoce o si uno se desentiende de las verdaderas dimensiones de todas ellas del cuerpo humano y no comprende cuáles son los auténticos procesos de sanación y de crecimiento del ser humano, pues difícilmente puede comprender lo que en realidad es la enfermedad, la salud y sobre todo cómo tratar de curarse. En lo más duro del invierno, en lo más negro de la noche, yo el Eterno, yo mismo, yo, que puedo lo que quiero, yo, que soy el que soy, he dicho, mi hijo eres tú, hijo eterno, te engendro hoy en lo más duro del invierno, en lo más negro de la noche. Un viento me ha transportado hasta la última orilla, al final del cielo, entre las dos columnas que sostienen el mundo y cuya base reposa sobre un abismo, donde moran el antro del viento, la cuba del trueno, el agua del poniente y la desembocadura del abismo. La franja donde todo acaba, la cárcel de las estrellas. Y allí tenía su asiento el anciano de los días. Y cerca de él, uno que llevaba una cabeza diurna, blanca como las aguas que alza la tempestad, y su manto parecía de nieve incandescente. Mira este hijo de hombre, cuya suerte ha vencido por delante del Señor de los espíritus. Es el Cristo, junto al cual justicia habita, cuyo signo vencerá sobre la tierra como en el cielo cuando los tiempos alcancen su plenitud. Nacerá de una virgen como del vientre de la aurora nace el rocío. La equidad discurrirá ante él como un río. Su soplo golpeará como un cetro de hierro, rompiendo los dientes de los fuertes y sus espinazos tiesos. Quebrará a los reyes como cántaros, de modo que su caída y polvo confiesen de dónde provenía la potencia. Dios levanta alto el cuerno de su unción. Hosana en el cielo. Honor a nuestro Rey. Este pasaje me parece precioso y además nos habla de un misterio muy importante, que es el del nacimiento, más exactamente el del segundo nacimiento, que es bautismo, por el bautismo de fuego, que nos devuelve a nuestra naturaleza auténtica, a nuestra naturaleza original, que es divina. Nos devuelve a la dimensión crística, dicho en términos cristianos, y a la naturaleza del espíritu. Y entonces aquí hay una forma muy bella de hablar de ello, me parece de los versículos más bellos de las Sagradas Escrituras, y es el de el espíritu sopla donde quiere, porque nos habla de la ley de libertad, nos habla de la verdadera vida, del ser. Y somos seres humanos, que nos hemos olvidado de que somos ser, incluso antes que humanos. Y cuando nos olvidamos del ser y caemos en ser simplemente humanos, pronto decaemos hacia la bestia, que es lo que ocurre. Lo que está ocurriendo a nivel individual y proyectado colectivamente. Esa naturaleza
dicho de esta manera, esa naturaleza del espíritu nos dice aquí que no sabe de dónde viene y no sabes a dónde va. Esto está entendido con nuestro prisma social actual. Es una frase que suena extraño y que más bien se connotaría negativamente, porque se tiende a querer saberlo todo. Ya desde la escuela tenemos que saber qué es lo que queremos hacer o ser. Y en realidad nuestro ser está fuera de esas coordenadas de antes y después, es decir, del tiempo y del espacio, fuera de las coordenadas mentales, y está fuera de todas las cárceles identificatorias del mundo, de toda clase. Y las tenemos, nuestra sociedad está armada en estas, es la cárcel misma, se estructura sobre esas identificaciones de toda clase. Identificaciones a las que solo puede adherirse el ego, los yoes. Así que nos habla de simplemente ser, no ser esto y lo otro, sino simplemente ser. Pero intentemos aplicar esta ley de libertad a lo que sería la búsqueda de la paz de Dios, o de que ocurra ese segundo nacimiento que nos lleva a la paz de Dios. Y yo creo que esta es la clave, y se lo digo a los supuestos buscadores espirituales. Yo nunca fui una buscadora espiritual y no distingo, en el fondo, un dominio de la espiritualidad u otro, porque la vida es el propio dominio de la espiritualidad y todos, en el fondo, estamos buscando, y todos hacemos una búsqueda espiritual, incluso sin saberlo, el más materialista y más ateo del mundo está en búsqueda espiritual, porque es solo una manera de enfocar o de comprender o de ponerle palabras a esa búsqueda, pero en última instancia siempre es la de aquello que nos va a procurar la verdadera felicidad, la verdadera paz. Aunque estemos interceptando con nuestros pequeños intereses personales y creyendo que eso es lo que nos va a dar paz o eso es lo que nos va a dar felicidad, tarde o temprano nos daremos cuenta que no es así. Entonces, finalmente, todo nos lleva al verdadero camino y todo nos lleva a la verdadera búsqueda. Esa paz de Dios, que hay muchas palabras para hablar de ello. Hoy día se oye mucho lo de self-realization o réalisation du soi en francés, la realización del ser. En realidad está un poquito mal dicho, porque parece que haya que alcanzar o hacer algo por... Y lo hacemos. Y se hacen prácticas espirituales que parecen métodos o parecen caminos para hacer esto. Pero en última instancia no hay tal. Incluso no hay ni siquiera de lo que se hoy está muy presente hoy día y es lógico, ya he hablado de ello en otros vídeos porque está siendo así, lo que es la vía directa o no dualista, que en el hinduismo tradicionalmente se ha llamado el Vedanta, y que en verdad no es ni siquiera una vía directa, porque vía directa en realidad el Vedanta quiere significar que ni siquiera hay vía. Y entonces yo prefiero hablar de vía desnuda, la simplicidad misma. Y en esa búsqueda de una paz verdadera, de una realización del ser, que finalmente lo que decía, está mal dicho, se debería decir reconocimiento del ser. Creo que hay hoy día algunos factores que hacen que el buscador espiritual consciente, en todo caso, está desencaminado. Aunque escuche la enseñanza correcta, porque primeramente hay un inconveniente en tratar de entender o tratar de hacer algo primero exteriormente, aunque sea seguir el mejor maestro del mundo, aunque sea practicar métodos que están garantizados que
de prácticas milenarias como el yoga, etc., siempre que no haya primero o a la vez una experiencia directa, un atisbo de reconocimiento del ser por experiencia directa, lo que es pasar solamente o primeramente por una adquisición, por una escucha de algo exterior, una enseñanza, un maestro, la aplicación de un método o de una práctica, nos puede desencaminar, porque la mente inevitablemente conceptualiza, e incluso conceptualiza que le digan abandona los conceptos, ¿me entendéis? Es por la naturaleza misma de la mente, y la mente siempre va a hacerse alguna representación, y finalmente lo que está es persiguiendo una quimera. Esto en verdad lo digo sobre todo para los occidentales, porque en la India, por ejemplo, se sabe seguir realmente como un discípulo sigue a un maestro, pero aquí los maestros los seguimos con la mente, y entonces el resultado es muy distinto. Y para resumirlo, lo que se confunde al oír una enseñanza es la expresión de un resultado con una manera de hacer. Ese cómo, ¿no? Que siempre está buscando la mente, ese cómo llegar a eso de lo que me hablan. Entonces, por ejemplo, si hablamos del desapego y del desapego de los pensamientos, por ejemplo, concretamente, se va a pensar uno que tiene que hacer un ejercicio, la persona, de desapego respecto al pensamiento. Pero en verdad se está expresando el hecho de que, visto, vivido desde la conciencia, se ve la transparencia del pensamiento, de los pensamientos, cosa muy distinta. No decimos lo transparente no me impide ver, es que directamente si hay transparencia, pues vemos. Entonces, si aplicamos esta ley de libertad a la búsqueda de la paz, este es mi mensaje de prudencia en cuanto a las búsquedas conscientes, ¿no?, de una paz. Hay dos aspectos. Que no se confunda la paz existencial y la búsqueda de algo que es legítimo, que sea para un bienestar para la persona, de lo que es la búsqueda de la verdad o de la paz o de la libertad en sí. Y eso es fundamental. Y a veces puede manifestarse de manera grosera, pero a veces de manera muy sutil, y pensamos que estamos buscando la paz de Dios, pero no es así. Nos quedan resquicios de una búsqueda de interés personal. Y eso es bueno, si es lo que uno quiere, está bien, pero a veces no se da cuenta y cree estar queriendo otra cosa. De modo que hay que tener vigilancia al respecto y ser muy honesto con uno mismo. En todo caso, en cuando uno entra activamente o conscientemente, ¿no?, en caminos espirituales, esto se ve mucho. Yo tuve la suerte en ese sentido de que no había sido nunca una buscadora espiritual, y tuve un reconocimiento espontáneo del ser, con lo cual no hubo ocasión para esta confusión en ese momento. En cualquier caso, hay que comprender que no puede haber ese encuentro con el ser mientras haya un resquicio de un interés personal. Y no siempre es fácil verlo. Hay que entender, dicho de otra manera, que el Padre, el principio generador de todo, es amor, es simplemente amor, es amor con la mayúscula, es amor puro. Entonces es imposible que nos niegue nada. Entonces, si hay algo que estamos queriendo, que está siendo negado, en realidad nos lo estamos negando nosotros mismos. Nos lo están negando los intereses de nuestros yoes. No nos lo está negando el universo. Ahí está lo que hay que ver. ¿Cómo lo estamos negando? ¿De qué manera lo estamos negando nosotros? Porque no hay nada que el Padre no nos quiera dar. Entonces, en realidad son nosotros que estamos faltando en dar algo de nosotros. Así que, para mí, la verdadera búsqueda espiritual debe resumirse en querer la verdad, la libertad,
por encima de todo, a cualquier coste personal y no a la inversa, ¿no? Como que sea algo, una ganancia para la persona. Y así con todo, nociones como el desapego en el budismo, o la compasión, la sabiduría. Hay un entendimiento demasiado mental de ello, o demasiado personal, en el sentido de que uno es natural, pero la búsqueda espiritual no es natural, es verdaderamente a veces va contra natura en ese sentido, porque es sobrenatural, contiene lo natural, pero va mucho más allá, y va más allá del bien y del mal. Sí, sobre el apego, sobre el desapego, se entiende demasiado como algo que sea un atributo de la persona o iluminado. Quiero ser yo iluminado, o me tengo que convertir en alguien desapegado, o en alguien no pasional, porque las pasiones no nos conducen a la paz de Dios. Entonces empezamos a amputar o a condenar, a satanizar aspectos o procesos naturales. Puede ser los pensamientos, pueden ser las emociones, puede ser la pasión, puede ser la intensidad, puede ser nuestro apego, etc. Es todo un poco lo mismo. Entonces, un mal entendimiento, pienso, es que es la persona que tiene que convertirse, por ejemplo, en alguien desapegado, o en alguien sabio, o en alguien compasivo. Y no es eso. En verdad, la persona nunca lo va a poder conseguir. De lo que se trata, yo digo sintonizar, hay que sintonizar con eso trascendente, hay que fundirse en eso trascendente. Se puede decir de distintas maneras según la vía que uno sigue, pero en cualquier caso no es alguien desapegado, sino que hay que encarnar lo que está libre de desapego, encarnar la sabiduría, encarnar la compasión, que no es algo que pertenece a nadie ni que puede capturar a una persona, es todo lo contrario. Esa persona tiene que desintegrarse en la compasión, en el seno de la sabiduría, en esa luz o en parcelas de luz. Así que esto es algo, me parece que es sencillo de comprender intelectualmente, pero después en la práctica no es tan fácil vérselo y al final siempre, de una manera u otra, es todo lo que está impidiendo. Eso por una parte, y por otra sí, porque como hay mucho, lo que decía también, mucho discurso no dualista, que es lógico porque hay mucha problemática de seguir vías progresivas hoy día, porque hay un desentendimiento del alma, porque no se ha transitado lo suficiente, no se ha explorado ese dominio intermedio, y hay mucho sufrimiento, etc. Entonces se tiende a querer ir directamente al ser, directamente al absoluto, directamente pasar al espacio que supera la dualidad inherente a la manifestación. Entonces, por esas vías llamadas directas, hay la práctica habitualmente de, por ejemplo, el distanciamiento o la desfocalización respecto a los pensamientos, respecto a las emociones, una pequeña distancia, observación, que es la posición del testigo, en el Vedanta, ese primer paso, digamos, para tomar un poquito de distancia y comprender que no somos esos pensamientos, que no somos esas emociones, etc. Seguro que habéis oído hablar un montón de todo esto y si seguís una enseñanza, pues directamente lo practicáis. Pero, yo tengo un gran pero con esta vía por dos motivos. Uno, que no es la única vía, porque hoy día parece ya que se está imponiendo y no es la única vía, no es esta simplemente de la desfocalización, ¿de acuerdo? Sino que puede ser al contrario, la hiperfocalización. Eso para que sea sobre sensaciones o que sea sobre de pensamiento. Ahora pondré unos ejemplos para que se entienda mejor. Entonces, primeramente, puede ser focalizando del todo y atravesando, yo lo digo así, del otro lado, y no solamente desfocalizando. Eso
es una. Y dos, porque si hay una tendencia natural o un estado en un momento dado en el que uno está viviendo algo, inmerso en algo que le corresponde, eso sí, que le corresponde porque es lo que le dicta su corazón, o es lo que le mueve, eso es, para mí es la palabra, es lo que le está moviendo, y está inmerso en un ejercicio, por ejemplo, intelectual y de pensamiento intenso, o está inmerso en emociones intensas, bueno, hasta que incluso le llevan al éxtasis, o que está inmerso en observar sensaciones, por ejemplo, en contacto con algo, con cristales, por ejemplo, qué sé yo. Y oye demasiado el discurso contrario, va a tender a decir, ay, pues esto no es la manera, tengo que desapegarme tantamente por mi ejercicio intelectual, o tengo que desapegarme, eso no es bueno, eso no me lleva a la paz. Pues no es cierto, doy testimonio de que puede ser que todo realmente nos lleva a la paz, porque el amor lo abraza todo, el amor lo es todo. Así que lo importante es saber si ese ejercicio es el que te corresponde por temperamento o porque te lo está dictando el corazón. Eso es lo importante. Y si te lo está dictando tu conciencia, no lo dejes. Aunque eres el mejor maestro del mundo diciendo lo contrario. Si tú lo que haces es una inmersión total en la mente, en el pensamiento, no te desapegues de tus pensamientos. Atraviésalo. Ve hasta el fondo. Ese realmente es mi mensaje, porque realmente directamente, como me ha ocurrido en varias ocasiones, ese reconocimiento del ser ha sido yendo a fondo en la sensación, en el pensamiento o en las emociones. Por ejemplo, la primera vez que me ocurrió, yo seguí el dictado de mi corazón y tiré por la borda todo lo que son todo aquello hacia lo que te quiere conducir la sociedad o tu entorno o lo que habías estudiado, etcétera, etcétera. Y me dediqué a lo que, bueno, en ese momento me movía, que era, y de lo que me había faltado en mi educación, y era leer, bueno, pues literatura, todo lo que no había hecho porque había estudiado ciencias, en fin, y la escritura. Y en esa inmersión, que es un ejercicio intelectual conjugada con esa pasión y ese amor que tenía a la letra, a la poesía y en las circunstancias, digamos, en que también eso cuenta, me había movido solo por amor, y entonces mi vida, como digo, pendía de un lápiz porque anotaba lo que me salía a escribir con un lápiz, y poca cosa más, poca seguridad más tenía anclada en el mundo, excepto en ese amor. Fue a través de ese ejercicio que se puede decir intelectual, de escritura y lectura, que lo atravesé y tuve experiencia que no es experiencia, pero por explicarlo más fácilmente, esa experiencia de que todo desapareció y solo quedó, porque desaparece la persona también y es muy difícil ponerlo en palabras, y solo quedó eso indestructible, eso eterno. Se le puede poner palabras, pero no tiene ninguna manera de calificarse. En todo caso, en mi experiencia personal, tomó el cariz de la seguridad absoluta, porque yo me había desprendido de toda seguridad mundanal. Entonces ahí me entendéis con lo que quería decir de, primero, querer realmente esa libertad, esa verdad por encima de todo, incluso corriendo riesgo todo lo que es para el bienestar de la persona en el mundo. Entonces tomó ese cariz de seguridad absoluta. Estaba la seguridad absoluta y nada más existía. Y entonces comprendí que no había absolutamente ningún peligro en la vida, ni siquiera el de la muerte. Bueno, es muy difícil ponerlo en palabras, pero en todo caso fue a través del ejercicio intelectual, fundido
eso sí, con ponerle el corazón, que eso sea lo que con nuestro corazón está queriendo. En otras ocasiones ha sido a través de la sensación, porque cuando uno se concentra, por ejemplo, en una sesión con cristales o con Reiki, el que es por naturaleza un poco sensitivo tiene esa tendencia a observar ese objeto interior, en este caso, no es un objeto exterior, es un objeto interior, puede también atravesarlo e ir más allá y descubrir que ni siquiera existe ese objeto y solo queda también eso que es eterno, que es eso divino que buscamos, ese componente divino en nosotros, en la paz o en la belleza o en la libertad que realmente que nuestra alma anhela. Y para acabar, para mí el componente fundamental para encontrar esa paz, después seguir el dictado del corazón, es cuidado, aunque uno siga algunas prácticas que están garantizadas, etc., cuidado con no frustrar el camino propio, que siempre es absolutamente genuino y único, y una manera de saberlo por seguro es, y de no frustrarlo, es de escuchar su corazón antes incluso que el maestro exterior más estupendo del mundo. Y una cosita más es yo le pongo esta palabra, y Nietzsche también me inspiró muchísimo y le cogí esa palabra. Creo que él usaba un poco una distinta, pero bueno, venía a ser la audacia. La audacia para mí significa, tiene mucho que ver con la fe y tiene que ver con atreverse a vivir, atreverse a ser. La audacia es lo contrario de dejarnos atrapar por el miedo, porque ahí donde hay miedo no puede coger todo el espacio el amor. Ahí tenemos a la curruca cabecinegra comiéndose nuestra cosecha de oliva. Nos va a quitar unos centímetros cúbicos de la producción de aceite de este año, que no va a ser mucha. Bueno, por lo menos se está cebando en la misma oliva todo el tiempo, creo. Aunque veo aparecer por ahí otros pajaricos. Espero que no vengan los estorninos, que esos sí que vienen en centenares. El otro día me obligó a tapar. Pero bueno, que aproveche, ¿eh? Estamos demasiado acostumbrados a funcionar con el ego, que nos ha llevado hasta el consumo. Estamos acostumbrados a consumir y a adquirir conocimientos intelectuales, objetos exteriores, en fin, y eso nos desvía completamente de lo que es la auténtica aspiración. No es ambición, es aspiración, no es adquisición, premio. Es primero renuncia, es sacrificio, bien entendido, un sacrificio de amor, que no cuesta, solo le cuesta al ego. Solo con observarse esto y ser honesto y reorientarlo si es lo que uno quiere, basta.
Sí, digo esto sobre todo porque hay una confusión muy grande entre reconocer lo que es el reconocimiento del ser y sentirse bien como persona o tenerlo bien o en un buen momento para la persona, entre la paz de Dios y la paz existencial. Esto es muy importante porque no tiene nada que ver en el fondo, porque va a depender del karma de la persona, va a depender de la potencia del reconocimiento del ser, va a depender también posiblemente de una guía para entender bien, ¿no?, en ese momento, para guiarse y distinguir una cosa de otra, sobre todo para no recaer en las trampas de la mente, que va a aprovecharse de esta confusión. Lo digo porque en mi caso, precisamente desde que hubo el reconocimiento del ser y incluso bastantes experiencias místicas durante mucho tiempo, a la vez nunca fue más duro para la persona. Me encontré con todo lo que puede destabilizar la persona y me faltó en ese momento la guía para comprender que precisamente no tenía nada que ver, y también incluso a veces puede ser un test para fortalecernos en ese reconocimiento, en esa identificación con el ser. Precisar que la vía iniciática que proponemos aquí y la escuela gnóstica que vamos a ir desarrollando presenta y cultiva, propone y transmite la ciencia del alma y del espíritu, así la llamo yo por lo menos, y nos parece importante en estos tiempos en que eso está totalmente fuera de la experiencia de la cultura del condicionamiento materialistas por un lado, pero también de estas vías ahora no dualistas, de irse directamente al absoluto sin densificar y sin cultivar un conocimiento propio del alma. Y allí está pues ciencias tradicionales y divinas, como la ciencia de los números o de la letra, lo que es la sanación espiritual. Lo nunca visto. Fijaos bien, no hay ningún truco. Fijaos bien en el pájaro acróbata. Nacer a uno mismo, ser un 2 o 3 veces nacido, esa es la expresión tradicional del recorrido propiamente iniciático, y este es el que proponemos aquí, a la vez de manera genuina y absolutamente tradicional, por una iniciación efectiva. Esa es la palabra, efectiva, es decir, que se ha realizado, se ha sellado realmente interiormente, y es lo que apoyamos en su expresión escrita con muchos de nuestros libros, en torno a, le ponemos la palabra Reiki, ¿no?, a esta manera de reenganchar con el espíritu puro desde nuestra persona y desde... Así que si le pones un poquito de audacia, te atreves, vente a visitarnos, vente a conocernos, vente a hacer una estancia en el Arca del Sol, porque este es un lugar donde en poca medida vivimos la ley de libertad, y puedes hacer aquí un retiro, iba a decir orgánico, porque cada día me marean con incentivar mi canal YouTube para corromperme, ¿no?, diciendo que el crecimiento orgánico es muy difícil. Bueno, en fin, total, que aquí verdaderamente eso sí, hay que confiar. Es un reto para el ego, y en eso ya es muy medicinal para todos. Hay que confiar porque está fuera de normas, porque es verdaderamente libre, y eso siempre incomoda finalmente y siempre amenaza a pues todo lo que es conveniencia social, todo lo que es lo conocido, todo lo que son los agarres habituales de cualquier tipo que tiene el ego. Y siempre pues hay mucho trabajo propuesto, y las estancias son gratis a cambio de unas horas, 4 o 5 horas de trabajo en cualquier tipo de faena, que puede ser de tipo
físico, intelectual, hay mucha tarea de mantenimiento y ahora mucho con los libros, hay muchas facetas para ayudarnos colaborar en esta labor de sanación espiritual, expresándose a través de nuestro sello de libros, que por cierto es un auténtico sello, es decir, que es el sello de un compromiso real con la sanación espiritual y enraizado en todo nuestro recorrido, así que es un sello auténtico y no comercial, sin ánimo de lucro.